Muy buenas, vamos a estudiar los incentivos tributarios al ahorro, los malamente llamados incentivos tributarios, porque al ahorro, porque realmente estos incentivos no son los que están vigentes hoy día, que motivan realmente a los inversionistas a ahorrar, ganando de esa forma algún tipo de rebaja impositiva. Vamos a ver la verdadera naturaleza de estos tipos de disposiciones que hay disponibles para el impuesto global complementario y el impuesto único al trabajo. La primera disposición que vamos a estudiar es de la ley 19.622, una disposición bastante particular y que todavía tiene efectos. No es posible acogerse hoy en día a esta disposición, sino quienes lograron acogerse a esta disposición lograron aprovechar el beneficio y se les mantiene durante un lapso que ya nos vamos a referir. Una pequeña acotación. Los incentivos al ahorro que vamos a estudiar podríamos definirlo en dos grandes categorías. Los que son rebajas a las bases imponibles del impuesto global complementario o del impuesto único al trabajo, y los que son créditos contra el impuesto. ¿Y qué diferencian uno y otro? Los que son rebajas disminuyen la base imponible. Por lo tanto, el impuesto resultante es el que considera una menor base imponible. En cambio, los que son créditos otorgan al contribuyente un medio de pago. Cuando siempre se hable de créditos contra el impuesto, lo que se está mencionando es un medio de pago, como por ejemplo el IVA crédito fiscal, en relación al IVA, es un medio de pago que tienen los contribuyentes para pagar su débito fiscal. Por lo tanto, en este caso tenemos un medio, un recurso, un activo que tiene el contribuyente con el cual puede pagar su obligación tributaria cuando es un crédito. El caso contrario, como ya mencioné, es una rebaja. Lo que tenemos a continuación, lo estableció la ley 19.622, es una rebaja a la base imponible. ¿En qué consiste este beneficio? Permite rebajar de la base imponible los dividendos de créditos hipotecarios que financian la adquisición de viviendas acogidas a las disposiciones del decreto con fuerza ley número 2 del año 1959. ¿Cuáles son los requisitos para poder acogerse a esta disposición? Se tiene que contraer una obligación con garantía hipotecaria, que la adquisición de la vivienda sea una vivienda nueva y acogidas a las disposiciones del decreto con fuerza de ley número 2, y que la misma vivienda se constituya como garantía hipotecaria. ¿Cuáles son las formas de adquirir estas casas, estas viviendas? Puede ser a través de un contrato de compraventa financiado por un crédito hipotecario, puede ser un crédito hipotecario que financie la construcción de una vivienda, puede ser un contrato de leasing habitacional o una adquisición de viviendas según el sistema de cooperativas de vivienda. Son distintas formas de financiamiento que existen y que se pudieron haber acogido en su oportunidad a esta disposición. ¿Qué tipo de viviendas son las que se pueden acoger? Son compradas o construidas por alguna de las vías de financiamiento señaladas en la proyección anterior y que estén acogidas o que estén amparadas con el decreto de fuerza de ley número 2 del año 1959. ¿Cuál es esta disposición? Esta disposición es una norma que formaba parte de lo que se llamó el Plan Habitacional que impulsó el presidente Jorge Alessandri por allá a fines de los años 50, como una forma de ofrecer a los inversionistas alternativas de inversión. En ese tiempo el mercado de capitales chileno era bastante precario, había una disposición en el Código Civil que no permitía aplicar intereses, por lo tanto no era posible tener instrumentos de ahorro, no habían inversiones interesantes. En la bolsa de valores se transaban acciones, pero no habían bonos, no habían PRBC, no habían contratos futuros, no había ningún tipo de bonos, no habían tipos de inversión, instrumentos de inversión. Por lo tanto, la gente que tenía recursos no tenía dónde invertirlos.
con una forma de incentivar a que la gente que tenía esos recursos la invirtieran en la compra, la construcción de viviendas, pero que esas viviendas las explotaran, se generó este tipo de disposiciones. Ahora, el objetivo primordial que tenía ese plan habitacional era que existiera una oferta de casas de ciertas características para suplir el déficit habitacional que había especialmente en la clase media. Esas viviendas se consideraban viviendas económicas y tenían que tener un metraje habitable de no más allá de 120 metros cuadrados en un inicio y después se amplió con los años a 140 metros cuadrados habitables. Si es un departamento, por ejemplo, no considera el balcón, a menos que el balcón esté cerrado. Esta disposición se cumple solamente cuando la casa tiene el metraje señalado, es decir, 140 metros cuadrados, cosa que se constata cuando se hace la recepción municipal. Llega el inspector municipal, mide la superficie habitable y extiende un certificado, que es la recepción municipal, donde dice que la vivienda cumple con los requisitos para acogerse a esta disposición. De esa manera la vivienda queda disponible para ser acogida a esta disposición y si se arrienda, el arriendo no paga ningún impuesto y hay una rebaja por 20 años en las contribuciones. Se pierde este beneficio del decreto ley número 2, del decreto con fuerza ley número 2, cuando se aumenta el metraje de la casa. Por ejemplo, si hay una casa que tiene un balcón, o sea, una logia, por ejemplo, si la logia se cierra, se le pone un techo y ese techo no es transparente, es decir, es opaco, impide que pase la luz, aumenta el metraje habitable de la casa y si tenía 140 metros cuadrados, con este cierre ahora tiene más, pasa la vivienda a perder el beneficio del decreto concursal número 2. ¿Cómo Impuesto Interno termina esto? A veces hace inspecciones y visita las casas, anuncia que va el funcionario, toma las medidas y verifica que la casa tenga esa característica y de esa manera cumple el requisito de ser DFL2. Ahora, la ley 19.622 es un beneficio vinculado al decreto con fuerza ley número 2. ¿Ya? La ley 19.622, esta disposición que permite rebajar de la base imponible los dividendos pagados por los créditos hipotecarios, es por un crédito hipotecario para adquirir una casa que fue acogida al decreto con fuerza ley número 2. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo tengo un crédito hipotecario y ese crédito hipotecario es para comprar un DFR2. ¿Cómo se demuestra que es DFR2 la vivienda? Con un certificado de la recepción municipal. La casa tiene que ser nueva. ¿Qué se entiende por nueva? Nueva es aquella casa que no ha sido habitada. Para estos efectos, la disposición determina el concepto nueva, que no se trata de primer dueño, sino que se trata de una casa que no ha sido habitada. Yo puedo rebajar todos los dividendos pagados durante el año, pero hay ciertos topes que se pueden rebajar. Si la casa fue adquirida entre el 22 de junio del año 99 y el 31 del 12 del año 1999, el siglo pasado, puedo rebajar todos los dividendos pagados durante el año, pero con un tope de 10 unidades tributarias mensuales. Si se compró la casa entre el 1 de enero del año 2000 y el 30 de septiembre del año 2000, puedo rebajar hasta 6 unidades tributarias mensuales. Y si la compra fue entre el 1 de octubre del año 2000 y el 30 de junio del año 2001, puedo rebajar 3 unidades tributarias mensuales. Esa es muy sencilla la rebaja, es bastante automática. Si ustedes tienen un crédito hipotecario, el crédito hipotecario está establecido, se dice en la escritura ahí es donde se documenta el crédito hipotecario, que el adquirente de la vivienda se va a acoger a las disposiciones de la ley 19.622
durante lo que dure el crédito hipotecario, se puede rebajar de la base imponible el dividendo que se pagó respetando esos topes de acuerdo a la fecha en que haya sido comprado. Ahora, si ustedes hoy día compran una casa con crédito hipotecario, no pueden acogerse a esta disposición porque solamente fueron las casas que se lograron adquirir hasta el 30 de junio del año 2001. ¿Por qué seguimos hablando de esta disposición? Porque quienes compraron el año 2001 tendrán hasta el año 2031 para poder rebajar aplicar esta rebaja. Es decir, hasta esa fecha va a haber una línea especial en el formulario 22 para rebajar ese concepto para todos aquellos beneficiados que lograron acogerse a esta disposición. Este sería un incentivo que ustedes comprenderán de que no es un incentivo al ahorro, sino que es un incentivo a que la gente compre casa. En su oportunidad, quienes compraron casa. El año 98 se vivió la crisis asiática, el rubro inmobiliario se vio más o menos deprimido, que es el sector que genera la mayor captación de mano de obra, y el gobierno de la época, donde don Eduardo Frei estableció este beneficio para incentivar y motivar el mercado inmobiliario, una forma de ayudarlo. Y es un beneficio para la gente que puede gastar en el dividendo de partida que es sujeto a crédito. Y quienes pagan por este dividendo pueden tener esta rebaja. No es un incentivo al ahorro. Incentivo al ahorro es cuando te incentivan a tomar un instrumento de ahorro. Otra disposición muy similar a la anterior es la que está contenida en el artículo 55 bis de la Ley de Impuesto a la Renta y que sí está vigente. Y hoy en día, si ustedes compran un bien inmueble, que también está relacionado con los inmuebles, pueden implementar este beneficio, pero cumpliendo los siguientes requisitos. ¿Quiénes son los contribuyentes afectos a esta disposición? Son los contribuyentes del impuesto global complementario y de los del trabajadores del impuesto único al trabajo. Este caballero que aquí está sentado tiene un trabajo dependiente, por eso que está medio complicado porque el jefe lo está presionando, o del impuesto global complementario, que es trabajo independiente, y aquí este caballero tiene que andar corriendo para todos lados porque trabaja boleteando. Es independiente, pero trabaja mucho. Él es su propio jefe. Esos son los mismos contribuyentes de la otra ley. Ahora, en este artículo van para ambos. ¿En qué consiste el beneficio? Se puede rebajar de la base imponible de impuestos personales, ya sea del impuesto único al trabajo o del impuesto global complementario, los intereses pagados, ahí con mayúscula, por créditos con garantía hipotecaria destinados a adquirir o construir una o más viviendas. Este beneficio es por contribuyente. Y acá yo puedo rebajar no la cuota, no el dividendo, sino el interés, solo el interés. Cada dividendo tiene una parte que amortiza capital y una parte que es interés. Solo la parte del interés se puede rebajar en esta disposición. Y es para adquirir una o más viviendas. Teniendo yo un crédito hipotecario, ya para adquirir una más, esto para incentivar a los inversionistas también que se endeudan para comprar casa, pueden aplicar este beneficio. Ahora, ¿cuáles son los límites para implementar el beneficio? Yo puedo rebajar los intereses que se pagaron considerando la siguiente situación. Si mi base imponible, mi renta bruta del impuesto global complementario, concepto que va desde la línea 1 hasta la línea 10, si ustedes ven el formulario 22, son todas aquellas líneas que tienen un signo más a la derecha. Si mi renta bruta es inferior a 90 unidades tributarias anuales, puedo rebajar todos los intereses con un tope de 8 unidades tributarias anuales. Si yo tengo una renta bruta entre 90 y 150 UTAS, tengo que aplicar una fórmula, que es el dividendo que yo pagué, aplico un porcentaje. Ese porcentaje se aplica aplicando una fórmula que ya vamos a presentar.
si tengo una renta bruta anual superior a 150 unidades tributarias anuales, no puedo ocupar el beneficio. Ahí no lo aplico. ¿Okay? ¿Cómo se determina perdón, esta fórmula que permite calcular el monto del dividendo, monto del interés, el monto del interés que voy a rebajar? La fórmula se determinará multiplicando el interés deducible por el resultado, que se expresará como porcentaje de la resta entre 250 y la cantidad que resulte multiplicar el factor 1,667 por la renta bruta imponible anual del impuesto expresado en UTA. Clarito, ¿eh? Eso es la lectura, pero la fórmula en realidad es bastante sencilla. Es esta. ¿En qué consiste? Tienen el interés deducible, por ejemplo, el banco les manda un certificado y les dice que durante el año ustedes pagaron por intereses 3 millones de pesos, por decir algo. A esos 3 millones de pesos tienen que aplicar un porcentaje que se determina de esta manera. 250 menos 1,61, menos, paréntesis, 1,667 por la renta bruta anual expresada en UTAS. Aquí le va a dar un monto. Y ese monto nunca va a ser superior a 250 porque es un tope máximo que hay. Y le va a dar una cantidad que dividido por 100 va a dar un porcentaje. Ese porcentaje se aplica al interés deducible. No sé por qué lo hacen tan difícil realmente, pero esa es la idea de este beneficio. Que también es un beneficio que rebaja la base imponible y solamente lo pueden ocupar quienes son sujetos a créditos, porque obviamente para acogerse a este artículo antes tengo que tener un crédito hipotecario y para tener un crédito hipotecario los bancos me tuvieron que haber dado el crédito hipotecario. Son beneficios que no incentivan al ahorro, sino que incentivan y premian a la gente que está gastando para adquirir su vivienda. Existe otra disposición que está en el artículo 57 que dice que ya está derogado, la reforma tributaria derogó este artículo, lo consideraba arbitrario, porque, no sé, realmente una vez, años atrás, el senador Carlos Ominami dijo de que esto era poco equitativo porque no podían acceder a este beneficio todos los contribuyentes, sino solamente los que tenían dinero suficiente para ahorrar. Bueno, como sea la situación, la cosa es que este incentivo para el ahorro, porque aquí realmente hay un incentivo para el ahorro porque se posterga la carga tributaria, no es que no se pague impuestos, sino que se posterga, considerando la relación proporcional de los retiros y los dividendos y los depósitos y los retiros en determinados instrumentos de ahorro. Este beneficio tributario está vinculado a instrumentos de ahorro de largo plazo, o sea, depósitos a plazo de más de un año, depósitos en cuentas de ahorro, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, seguros de vida que tengan cuotas de ahorro, todos instrumentos de largo plazo. Y tengo que sacar la proporción entre los depósitos proporcionales, tengo que sacar la relación entre los depósitos proporcionales de un año versus los giros proporcionales del mismo año. Es bastante enredado de explicar en palabras, pero lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Supongamos que en un año X, en febrero, en mayo, junio y agosto, se depositaron en mi instrumento 5 millones, 10 millones, 7 millones, 9 millones. Esa información la tengo que llevar a una tablita donde coloco la fecha, el monto, tengo que actualizar por la variación del IPC y sacar la proporción de la permanencia de ese depósito durante el año. Por ejemplo, este depósito fue hecho en febrero. Se cuenta febrero como mes, aunque haya sido el 1 de febrero o el 28 de febrero, mes completo. Por lo tanto, se cuenta febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos da 11 meses. 11 meses dividido por 12 nos va a dar un factor que se multiplica a los 5 millones y nos da una cantidad de 4.583.333. La diferencia se considera que es del ejercicio siguiente. Se pasa por el ejercicio siguiente para hacer el análisis para el próximo periodo.
Después tenemos un depósito que fue hecho en mayo de 10 millones. 10 millones se actualiza por la versión del IPC, y le puse un 1 por un error nomás, se actualiza nomás. Y se cuentan los meses: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses sobre 12. Nos da 66,6666. 6.666.666 y la diferencia queda para el año siguiente. En junio se hizo un depósito de 7 millones, se actualizó por la versión del IPC y tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses sobre 12. Nos aplica esa proporción al monto y nos da una cantidad del ejercicio y otra para el ejercicio siguiente. Tenemos 9 millones, se actualiza, tenemos realizado en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses sobre 12. Tenemos la proporción del ejercicio y la proporción para el ejercicio siguiente. Este monto me interesa y este otro monto también. Esos son los depósitos. Ahora hacemos lo mismo con los giros. Supongamos acá que tenemos en estas fechas se hicieron estos giros. Si una cuenta de ahorro, saqué plata. Si son cuotas de fondos mutuos, rescaté cuotas de fondos mutuos. Se aplica lo mismo. Si el giro fue en febrero, mayo, octubre o diciembre, se actualiza por la variación del IPC, del monto actualizado, y tenemos acá la proporción. Este giro fue hecho en febrero, sería 11 sobre 12, este fue en mayo, 8 sobre 12, este fue octubre, 3 sobre 12, y este fue en diciembre, 1 sobre 12. Se aplica la proporción, nos da una parte de este ejercicio y la otra para el otro ejercicio. Este monto me interesa para ahora. Ambos montos, el depósito proporcional y el giro proporcional, cuadro número 1, cuadro número 2, se restan. Y ahí nos va a dar un saldo de ahorro neto, que puede ser positivo o puede ser negativo. Va a ser positivo cuando los depósitos proporcionales del ejercicio son mayores a los giros proporcionales del ejercicio. Va a ser un saldo de ahorro neto negativo cuando los depósitos proporcionales sean menores a los retiros proporcionales. Por lo tanto, estamos generando un desahorro cuando los giros son mayores que los depósitos. El depósito proporcional para el ejercicio siguiente se resta por los retiros proporcionales para el ejercicio siguiente y nos arroja un saldo de arrastre para el ejercicio siguiente. Y eso se considera, si es positivo o si es negativo, como un saldo de ahorro neto del ejercicio siguiente y se suma al saldo de ahorro neto que se genera al año siguiente. Pero concentrémonos con estas partidas primero. Aquí tenemos que el depósito proporcional es mayor que el giro, los retiros proporcionales. Tenemos un saldo de ahorro neto positivo de 16 millones de pesos. Ese saldo de ahorro neto proporcional nos da derecho a un crédito fiscal, o sea, va a ser un medio de pago del impuesto global complementario o impuesto único al trabajo. Y eso, si ese saldo de ahorro neto positivo no es el crédito, sino que va a ser el 15% de ese monto, siempre y cuando el saldo de ahorro neto positivo sea inferior al 30% de la base imponible impuesto global complementario o impuesto único al trabajo, o 65 unidades tributarias anuales, el monto que sea inferior. Si 65 unidades tributarias anuales o el 30% es inferior a 16 millones de pesos, se ocupa ese monto. Si no, se ocupa todo el monto completo. Y se aplica el 15% sobre ese monto. Si fuese un saldo de ahorro neto negativo, se multiplica por 15% y nos da un débito fiscal. Y ese débito fiscal se tiene que pagar como un mayor impuesto, que se declara en la línea 19, sumando al impuesto global complementario que se tenga que pagar. Por lo tanto, si tengo un saldo de ahorro neto positivo o un saldo de ahorro neto negativo, voy a tener un crédito fiscal o un débito fiscal, cuyo monto es el saldo de ahorro neto positivo multiplicado por 15% y saldo de ahorro neto negativo multiplicado por un 15%. En un caso me ayuda a pagar el impuesto y en otro tengo que pagar más impuestos. Ese es el artículo 57 bis, que ya está derogado, pero la gente que alcanzó a invertir en ese tipo de instrumento y se acogió,
va a poder ocupar ese beneficio por siempre, hasta que se le acabe el instrumento. El instrumento que está derogado el 57 bis, pero la misma reforma tributaria, la 20.180, estableció otro artículo, el 54 bis, que está vigente a contar del 1 de octubre del año 2014. Muy similar al otro, o sea, no es muy similar, es más restringido. El beneficio consiste que permite que los beneficios de determinados instrumentos de ahorro no estén afectos al impuesto rural complementario. Estos instrumentos de ahorro no pueden estar acogidos a otros beneficios. La lista de instrumentos de ahorro son lo que vamos a ver a continuación. Son depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuotas de fondos mutuos y otros instrumentos que estén autorizados para ello. Todos esos instrumentos tienen que ser emitidos por instituciones que estén fiscalizadas por las instituciones que están mencionadas ahí a continuación. Es decir, si yo tomo un depósito a plazo, si yo tomo un depósito a plazo, bien digo, de un banco, ese banco tiene que estar supervisado por el superintendente de ese banco y tiene que tener establecido beneficio que se pueda acoger al 14 bis. Si es así, ese beneficio no van a pagar impuesto rural complementario por la renta que le genere el instrumento, es decir, por el interés. Por lo tanto, el 54 bis lo que hace, sin considerar tope, sin considerar ninguna cosa, es permitir, perdón, dije sin considerar tope, hay unos topes del monto de la inversión, pero no son tan sofisticados, por así decirlo, como el artículo 55 bis o los otros que hemos mencionado. Si yo me invierto en un instrumento acogido al 54 bis, el interés que genere ese instrumento no va a pagar impuesto a la complementaria. Ese es el beneficio. Hay que cumplir estos requisitos copulativos. Los inversionistas tienen que ser contribuyentes de impuesto rural complementario. Los instrumentos tienen que extenderse en forma unipersonal y nominalmente. Si son cuotas de fondos mutuos, tienen que estar registrados en los libros de la administradora. Y se tiene que manifestar expresamente el deseo de acogerse a esta disposición con una declaración expresa que se hace. La suma de la inversión tiene que ser inferior a 100 unidades tributarias anuales, 53 millones aproximadamente para el año pasado. Se considera la inversión neta, es decir, lo que yo invertí en el periodo, pueden hacer con ahorros o disminuciones. Y los rendimientos no tienen que ser retirados, ese es el requisito fundamental, es decir, si me arrojan intereses, esos intereses tienen que ser un depósito a plazo, tienen que ser capitalizados nuevamente. Si yo he tenido cuotas de fondos mutuos, no el mayor valor, ese mayor valor lo he capitalizado. O sea, no genera renta, pagar impuestos por el beneficio que se hayan gastado. Si se siguen ahorrando, se mantienen beneficios. Estos son los beneficios tributarios al ahorro o que te reconocen los gastos que generan alguna rebaja de inversión. Comprenderán que son bastante limitados y hacer planificación con esto no es muy fácil. Porque si yo tengo que invertir en estos instrumentos, es menos liquidez que yo tengo. Y en el fondo, estos son instrumentos, especialmente 54 bis, instrumentos que si yo ahorro, tengo un pequeño dulce, que no voy a pagar impuestos. Los otros beneficios de los créditos hipotecarios es si yo soy sujeto de crédito y me dan el crédito. Estos son los instrumentos. A continuación vamos a subir otro video con un ejercicio que yo creo que va a venir más, se va a publicar posteriormente, donde podrán aplicar lo que hemos explicado en esta presentación. Si les gustó el video, pongan sus pulgares para arriba, lo cual será muy bien agradecido.